mantenido a rajatabla una regla personal en todos mis escritos que podrían denominarse populares. La palabra es admirable en su sentido literal, pero se ha devaluado hasta significar simplificado o adulterado para una fácil comprensión que no requiere esfuerzo a cambio. Creo, al igual que creía Galileo cuando escribió sus dos obras cumbre como diálogos en italiano y no como tratados didácticos en latín, como creía Thomas Henry Huxley cuando compuso su prosa maestra libre de jerga, como creía Darwin cuando publicó todos sus libros para audiencias amplias, que todavía podemos tener un género de libros científicos adecuados y accesibles a la vez para el profesional y para el profano. Los conceptos de la ciencia, en toda su riqueza y ambigüedad, pueden presentarse sin ningún compromiso, sin ninguna simplificación que suponga distorsión, en lenguaje accesible a cualquier persona inteligente. Las palabras, desde luego, deben ser variadas, aunque solo sea para eliminar una jerga y una fraseología que confundiría a cualquiera que fuera ajeno al sacerdocio, pero la profundidad conceptual no debe variar en absoluto entre la publicación profesional y la exposición general. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos construido o hemos abierto para que entre todos hagamos debate en torno a los materiales de divulgación científica y de biología pues, que nos interesa. En esta ocasión los invito a que conozcamos este libro, se llama La vida maravillosa de Stephen Jay Gould, escrito en 1989 y publicado en castellano en 1991. Yo tengo una impresión de 1999 de la editorial Crítica. Tarde o temprano íbamos a hablar de Stephen Jay Gould. Es, a mi parecer, uno de los más grandes divulgadores de la ciencia en tiempos modernos y junto con Carl Sagan se destacó por llevar en términos sencillos la complejidad de los discursos de la ciencia al gran público. Stephen Jay Gould, en mi humilde opinión, debió haber recibido el Premio Nobel de Literatura por ser uno de los más grandes cultores del ensayo crítico y científico que ha tenido el tiempo moderno. Él publicó pues, muchas obras, muchas compilaciones y libros específicos como este, por ejemplo, que se trata de un caso particular de la ciencia y de cómo el desarrollo, el devenir y las conclusiones y las construcciones que se dieron, por ejemplo el caso del profesor Walcott, cómo le sirvieron a la humanidad y cómo nos lleva a enamorarnos más de este discurso fabuloso que es el de las ciencias naturales. Hablando puntualmente del libro, Stephen Jay Gould narra la historia de la explosión del Cámbrico. Nos cuenta cómo, digamos, hay como tres elementos básicos ahí. Primero, cómo con un golpe de suerte, por decirlo de alguna manera, Charles Dulles Walcott encontró una fauna fosilizada de animales de cuerpo blando, de más o menos 500 millones de años de antigüedad. Varias cosas coincidieron allí para llamar esto un golpe de suerte. Por ejemplo, que un animal de cuerpo blando se fosilice, que sean muchos además y que estén todos concentrados en una sola región, que es la cantera de Burgess Shale en Canadá. Walcott recoge las muestras, empieza a dibujarlas, a clasificarlas. Hay que reconocer en Walcott una disciplina férrea y un método muy riguroso para trabajar y descubre, entre otras cosas, que hay organismos primigenios que no se habían conocido antes. Antes de la cantera de Walcott, tengo entendido que está la fauna de Ediacara, donde aparecen principalmente las esponjas. En este caso se encuentran representantes de todos los filas conocidos hoy día en el reino animal, ¿no? Walcott hace su trabajo, pasan los años y hay un grupo de investigadores que reconocen en la obra de Walcott algunas falencias. Se acuña aquí un término común en la paleontología que se llama el calzador de Walcott, que hace referencia a que metió de manera forzada en los grupos de animales reconocidos, los fila, a algunos organismos que eran filas nuevos. Estos son tres personajes, Harry Whittington, Simon Conway y Derek Briggs,
Ellos tres, en la década de los 70 más o menos, retoman el trabajo de Walcott, que fue originalmente realizado en la primera y segunda década del siglo XX, 1920 más o menos, y descubren nuevas formas y nuevos filas o nuevos grupos en donde animales como por ejemplo la lucigenia, que tenían unas estructuras corporales totalmente ajenas a lo que normalmente estamos viendo, pues habían sido metidas a la fuerza en algunos de esos grupos que ya existen. Creo que esta es la primera cosa importante de destacar del libro, toda esa aventura científica, la capacidad que tiene Walcott de buscar, de encontrar, de organizar, y la capacidad que tiene Whittington y su equipo de revisar y desde las nuevas miradas poder contradecir o ajustar el discurso que una eminencia como Walcott pues había generado. La segunda cosa importante, y creo que esto lo resalta mucho Stephen Jay Gould, es el tema de la empresa colectiva. Alrededor de las figuras que hace Walcott y de los organismos que físicamente reconoce, aparecen ilustradores, aparecen narradores, aparecen personas que aportan desde su talento para tratar de reconstruir cómo era esa fauna del Cámbrico. Hace referencia, por ejemplo, a Charles Knight, que es uno de los ilustradores científicos más reconocidos, y que uno ve los libros y pasa las páginas, pero no se da cuenta que detrás de cada ilustración, de cada dibujo, hay una concepción de mundo y un talento y un arte bastante bien aplicado en tratar de explicar lo que los científicos biólogos pues desean. Estas ilustraciones también han tenido todo un devenir en la historia y Stephen Jay Gould nos muestra en sus primeros capítulos cómo ha sido este trabajo. Hay que decir que hoy día pues, se utilizan otro tipo de herramientas tecnológicas, pero siempre el dibujo a lápiz será una estrategia o una de las habilidades que debe desarrollar cualquier persona que esté en el campo de las ciencias, ¿no? Y que han dado muchísima información. Y una tercera cosa es eso de los grandes momentos, dice Stephen Jay Gould. Dice, ¿cómo es posible, en alguna parte, cómo es posible que un suceso tan importante como el descubrimiento de la fauna del Cámbrico sea de interés muy particular, que la gran cantidad de personas que se denominan cultas no hagan tanta referencia a uno de los momentos cumbres del siglo XX en cuanto al reconocimiento de nuestro propio ser? Me parece interesante. Yo sí creo que hemos venido gastando nuestro tiempo, y me excuso por esta opinión, en a veces cosas triviales o cosas demasiado momentáneas que pasan a la historia y no tienen trascendencia. Stephen Jay Gould nos recomienda volver la mirada sobre estos momentos porque de alguna manera nos ha permitido explicar nuestra presencia en la Tierra y en el universo. Destacar que hay uno de nuestros tatarabuelos, se llama el picaya, un precordado, y así como él hay una gran cantidad de organismos originarios o que fundan nuevos filos como los conocemos hoy día. Recuerden, esta es una lectura muy recomendada. Stephen Jay Gould pues, se caracteriza por tener una redacción, un estilo bastante ameno, lleno de datos, lleno de referentes históricos, pero siempre con la idea de que todos nos acerquemos a la ciencia de una manera muy responsable, con los conceptos muy bien definidos, pero sin tanta jerga, como él mismo dice, que complique las cosas. Gracias por estar ahí, no olviden suscribirse y no olviden, Stephen Jay Gould, uno de los maestros del género.